SER Podcast. El cine en la SER con Pepa Blanes. Esther García, Premio Donostia 2025, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Enhorabuena. Hola, buenos días. Pues estoy, la verdad es que feliz y emocionada y un poco abrumada también por este premio tan prestigioso. Claro, lo comentabas ahora, yo decía, no hay muchos productores, no hay ningún productor que haya recibido este premio Donostia, de hecho solo se ha recibido por actores y actrices principalmente, algún director cada vez más, pero generalmente era un premio de estrellas y ahora se suma una más que es productora española, que tú tienes ya muchos reconocimientos, tienes el premio nacional, tienes el premio Elías Querejeta, tienes muchos Goyas. ¿Qué supone este premio? Pues mira, supone que la mirada de los espectadores se ponga en una parte de las películas que es la producción, que parece que está exclusivamente circunscrita a la financiación, a alguien que es una especie de administrador y de conseguidor. Y creo que es el momento de reconocer la parte más creativa de la producción, que va desde la primera decisión que se toma sobre qué proyecto se va a hacer a en un proceso de trabajo siempre ligadísimo al director, directora, encontrar lo mejor para el proyecto. Claro, este premio nos permite efectivamente pues mostrarle a los oyentes que nosotros la prensa también hacemos esto muchas veces y solo hablamos de directores, de los actores y a veces metemos a algún guionista en los últimos años, pero es verdad que hablamos poco de la producción. ¿Qué hace un productor? A ver, para que los oyentes sepan, Esther García, pero Esther García, ¿qué hace en su día a día? Sí. ¿Cuenta monedas? Bueno, sí, como el tío Gilito, billetes en una cajita. No. A ver, un productor lo primero que hace es buscar proyectos para producir. Hay muchas maneras de buscar. En el caso de El Deseo, nosotros tenemos a un director extraordinario que ha marcado la historia del cine de este país y también del cine mundial, que es Pedro Almodóvar. Entonces nuestro objetivo es producir las películas de Pedro Almodóvar. Pero más allá de eso, buscamos otros talentos a los que producir. A veces los encontramos en novelas que creemos que deben ser contadas y a partir de ahí buscamos un guionista para escribirlas y un director para dirigirlas. A veces es simplemente un artículo de un periódico y también empieza ese proceso, buscar a alguien para escribirlo y cuando después de mucho trabajo está, ya buscamos a alguien para dirigirlo. Otras veces recibimos guiones que vienen de fuera, que vienen o solos o acompañados de un proyecto que tiene director, actores o nada, o simplemente un guión que es una historia que vamos a leer y vamos a decidir que merece ser contada. Una vez tomada esa decisión, la decisión de el proyecto que quiero hacer y quiero contar, a partir de ahí lo dimensionamos. O sea, trabajamos para saber cuánto va a costar ese proyecto. Y más allá del puro trabajo físico de los días de rodaje, las necesidades propias de eso, si tiene un figurante o 10.000, si es del espacio o el interior de una mina. Más allá de eso, también empezamos junto con ese director a decidir si el tamaño del proyecto es internacional y nos vamos a buscar actores extranjeros o actores con una enorme proyección fuera, españoles, como podrían ser Penélope, Javier, Antonio. Hay grandes actores españoles que tienen esa proyección internacional. La hacemos en inglés, hacemos una coproducción. Empezamos a darle vueltas a todo eso para conseguir
el dinero que esa película necesita. Una vez que tenemos esa dimensión hecha, vamos a buscar ese dinero y lo buscamos. Más allá de las ayudas establecidas, buscamos posibles coproductores, buscamos agentes de ventas que adelanten, nos asociamos o con una plataforma o con una televisión en abierto, o vamos vendiendo parte de esa película que todavía no hemos hecho para conseguir el dinero que necesitaremos para producirla. Una vez conseguido eso, queda así contado, ¿verdad? Parece que ya, bueno, ya vamos a ya, hacer una. Lo tenemos ya. Pues una vez que eso ha sucedido, preparamos de una manera muchísimo más meticulosa. Desde mi punto de vista, es una de las cosas que hay que mejorar, trabajar muchísimo en la preproducción para que todos sepamos muy bien lo que queremos hacer y tenerlo como la guía, el guión para conseguir la obra colectiva, que es una película con las aportaciones de todos los creadores. Después la rodamos, después la montamos, luego la sonorizamos y por fin está lista para salir al público. Antes y durante todo ese proceso también hemos pensado ¿cuándo estrenamos? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Iremos a un festival? ¿No iremos a un festival? En fin, ¿en qué podemos mejorar el conocimiento de esa película para que la gente tenga grandes deseos de verla? Y ahí también empieza todo ese proceso de campaña. Nos hemos asociado con un distribuidor que entiende perfectamente esa película y que quiere tanto como tú que se vea. Y después de todo eso, la estrenamos y confiamos en que el público vaya a verla a las salas, que es donde hay que ir a ver y donde se puede apreciar de manera única todo el esfuerzo que hemos hecho en esas enormes pantallas, con ese maravilloso sonido y disfrutando con otros que han pensado como tú, que es una película que merece ser vista y que van a disfrutar tanto como tú. Os vais a reír a la vez, os vais a asustar a la vez, en fin. El cine, en el cine, eso la frase muy bien. Eso está muy bien. Sí. Y luego te pregunto por eso, porque esto es un caso de éxito el que tú nos has relatado, pero puede haber un fracaso. ¿Y cómo gestiona una productora el fracaso? Porque tú tienes muchos éxitos, ahora vamos a ir repasando los títulos que son normal que Guadagnino quisiera un selfie contigo. pero claro, también hay fracasos, o fracasos dentro de fracasos económicos o fracasos... Sí. A ver, los fracasos económicos son un desastre no solo por la película, que en general suele estar bien financiada, y probablemente no vayas a la cárcel por no pagar, porque el trabajo de un productor, entre otras cosas, es tener bien financiada una película. El problema de que una película no vaya bien es que tus compañeros de viaje no van a volver a querer ir contigo, con lo cual probablemente la siguiente película te cueste mucho financiarla. Entonces, eso es en cuanto a la parte económica, que a la vez suele ser un enorme desastre, porque todos contamos con que esos recursos que se supone que ibas a tener con la película te van a ayudar para otros proyectos, ¿no? Y van a ayudar a mantener tu estructura, en fin. Y a veces hay muchos productores que se han metido en un lío económico importante. Conozco a muchos que habían empeñado su casa y que la perdieron, ¿no? Entonces, espero que nadie caiga en estos tremendos errores, porque ya lo han hecho otros, no caigamos. Pero en lo emocional, en lo que el fracaso de haber elegido mal, o no necesariamente haber elegido mal, sino que no vaya bien por las razones que sean, ¿no? Pero en general yo creo, o mi tendencia es a pensar que me he equivocado. No
no que los astros no han coincidido, sino asumir una responsabilidad en algo que era una decisión que te correspondía a ti y a tu grupo y, bueno, pues por alguna razón nos hemos equivocado en algo. ¿En qué exactamente es lo que mola analizar? O sea, ¿Dónde mola, está? claro, ¿dónde está el kit? ¿Ha sido que estaba mal producida? ¿Hemos estrenado en un tiempo que no era el adecuado? ¿Nos equivocamos en el casting? ¿En la duración? ¿En los actores? En la elección del director o directora? ¿En qué nos hemos equivocado? Y después de analizarlo, coger impulso para la siguiente, porque no podemos pensar que después de haberte equivocado ya nunca más. Entonces, coger impulso para la siguiente es importantísimo. Vamos con los éxitos, porque, bueno, vamos a empezar por el principio, si te parece. Venga. ¿Cómo una chica como tú decide, quiero ser productora? Que no es un trabajo que en aquel momento dijeras, está en la órbita, ¿no? Sí. ¿Cómo decides, voy a empezar en el cine, voy a ser productora? Bueno, fue una absoluta casualidad. Yo pertenecía a una asociación cultural de mi barrio, de Villaverde Alto, y en esa asociación cultural había un amigo, Juan José Cerrato, que trabajaba en cine, era regidor y nos parecía que era un conseguidor, o no sabíamos exactamente ni siquiera qué hacía. Y en aquel momento, en el 1975, haciendo Pedro Lea el Pim Pam Pum Fuego con Frade Producciones, les hacía falta alguien que en esos endemoniados contratos lo hiciera perfecto, porque en el sindicato, si no iba todo perfecto, si había un tachón, si el nombre no cabía... Claro, año 75. Año 75, a máquina, con papel de calco, en el espacio preciso. O sea, si había que poner Francisco Javier Rodríguez Gutiérrez, no podías ampliar el espacio, ¿vale? Entonces, había un tipo que era tremendo y no pasaba los contratos que estaban mal. Entonces Juanjo dijo, yo tengo una amiga que es muy espabilada y está haciendo taquimecanografía, además de estudiar. Entonces, ella nos lo va a resolver. Y bueno, yo fui. ¿Lo resolviste? Lo resolví y aceptaron los contratos, y cuando ya me iban a mandar a mi casa dije, ¿podría por favor ver un rodaje que yo no lo he visto nunca y tal? Y me dijeron, claro, mujer. Y fui al rodaje que se estaba haciendo en la estación de Delicias, de noche, la salida del tren, o sea, llegaba Concha Velasco en el tren y aquello era, o sea, yo llegué y aquello era un disparate, cientos de personas, figurantes, tal, unos vestidos de época, coches, gente con maletas, a la vez unos iluminando, otros... O sea, una cosa hace 50 años de esto, como los cines en blanco y negro que vemos los más o menos, ¿no? Y yo miraba desde un lugar que no sabía ni dónde ponerme, hasta que en un momento dado alguien, que era el ayudante de dirección, entonces dijo, señores, vamos a rodar. Cada uno dejó lo que estaba haciendo y se puso a trabajar para hacer el plano. Entonces a mí me pareció que eso era como un ballet. O sea, de repente todo se sincronizaba, todo el mundo que tenía trabajos que yo no sabía ni lo que eran, se ponían juntos para conseguir un plano. Entonces no había combo, ni había nada, había que esperar a ver los resultados después, pero lo que sí se veía era cómo todo el mundo trabajaba. Y bueno, pues pensé, esto me parece fascinante y me gustaría muchísimo pertenecer a este grupo de personas. Y me puse a ello, a trabajar para intentar que me llamaran y bueno, lo conseguí. Luego hice películas, o luego hice, por ejemplo, la serie Curro Jiménez, en la que aprendí
muchísimo, porque imagínate, era época con todos los elementos, caballos, armas, acción. Todo lo que no tienes que tener nunca. Exacto, todo eso estaba ahí. Así que aprendí muchísimo durante muchísimos capítulos. Creo que hice 26 seguro y luego de la primera época alguno más. Y además conocí a Mario Camus, a Pilar Miró, a Rovira Veleta, a los hermanos Romero Marchén. O sea, fue un aprendizaje impagable. Y además conocí a la gente del cine, a los especialistas, a los caballistas, a los que llevaban los carruajes, que eran una gente muy cercana, y conocí a otros que eran más estirados y más no sé qué, pero todos me parecían lo máximo. Yo quería estar ahí. Esta profesión me ha dado tanto disfrute que impagable, la verdad. Y ahí empiezas también a trabajar con Ozores, con Trueba, sí. Con Gonzalo Suárez, con Camus, que decías, menuda mezcla. Total, con Paco Lara Polop. Hice películas en 2 versiones, la versión española, la versión X y la versión de consumo. Con Andrés Vicente Gómez y todas los servicios que hacía Flecha Negra y no sé cuántas, con Lotus, y bueno, hice muchísimas. Trabajé mucho con Izarofil, y ahí estaba Mariano Ozores. Hice, 20 películas de Mariano Ozores, muchas. De Mariano Ozores aprendí lo relativo que era todo, el sentido del humor que tenía a la hora de enfrentarse a cada película, cómo lo importante era sacar la chispa, y entonces si había que cruzar cámaras se cruzaban, la luz daba igual, todo, porque sus objetivos eran otros. Claro. Entonces aprendí a diferenciar los objetivos para cada proyecto, que es algo que cuesta. Si no has tenido una enorme variedad, no puedes encontrarlo, ¿no? Y aprendí muchísimo. Sí. No sé si Matador es una peli fundacional, porque claro, es la primera en la que tú trabajas con Almodóvar, con Andrés y con Almodóvar, y después se crea El Deseo, que es la productora en la que tú eres la productora jefe del Deseo. ¿Qué supuso ese rodaje de Matador? Bueno, mira, yo conocí a Pedro antes, durante el Curro Jiménez, en uno de los parones. Félix Rotaeta, que había hecho conmigo un capítulo de la serie, pensó que yo era la persona adecuada para ayudar en el rodaje de ese cortometraje. Entonces, le conocí ahí, conocí a Pedro y o sea, quedé fascinada. Me pareció que aquel hombre era, pues como dirían hoy, un hombre del Renacimiento, que tocaba todo, que sabía de música, que era alguien con una chispa y unas ganas y una vitalidad. Y bueno, luego no pude rodar el corto, porque como no había dinero, pues yo me fui de nuevo a la serie y el corto se rodó en otro momento. Pero ahí conocí a Pedro. Y cuando en Iberoamericana, después de haber rodado Sé infiel y no mires con quién, con Fernando, me dijeron que íbamos a rodar Matador. O sea, fue como, ¡ah, qué bien, qué maravilla! Y a partir de ahí, yo le miraba a Pedro como si fuera un profeta, tratando de cumplir cada uno de sus deseos, porque me parecía que todo lo que decía era interesantísimo y merecía la pena y había que esforzarse y tal. Yo creo que a partir de ahí pensé, todo lo que haga yo querría hacerlo. Y como además luego coincidí con Agustín, que también estábamos haciendo cosas en Iberoamericana, pues ya nos conocíamos los tres. Así que a partir de ahí, cuando hicieron El Deseo, yo deseaba con toda mi alma pertenecer a esa familia y estar ahí con ellos. El Deseo
con El deseo hicimos La ley del deseo, pero no había sede. Trabajamos en una productora que nos prestó Miguel Ángel Pérez Campos en la calle Atocha. Ahí hicimos La ley del deseo y luego yo me iba y volvía para hacer la siguiente película, que ya fue Mujeres al borde de un ataque de nervios, que la hicimos en la calle Magdalena, ahí cerca de Peris y Cornejo, en un edificio alquilado. Y de ahí me volví a ir. Todo pasaba a una bolsa de deportes que llevaba Agustín Almodóvar con todo lo que eran los papeles del deseo, y hasta Atame, que a partir de Atame ya me quedé en la compañía. Entre tanto iba haciendo cosas, pues eso, con Fernando Colomo, o con Fernando Trueba, o con Martínez Lázaro, o bueno, con otros directores y pocas directoras, la verdad, porque en aquella época las directoras estaban contadas. Eso te iba a decir, porque bueno, tú has sido muy reivindicativa de los derechos de las mujeres, perteneces a CIMA y has producido a muchas mujeres. Uh-huh. Lucrecia Martel, entre otras, Isabel Coixet, han sido directoras a las que tú has producido. No sé si también había que cambiar la mirada desde la producción para que las mujeres pudieran contar sus historias con todos los medios con que los cuentan los tíos. Claro, pues sí, sí, es verdad que hay que cambiar y tenemos que seguir cambiando, porque afortunadamente ahora la ley de paridad y la forma en la que los productores se lo han tomado, productores y productoras, nos ha ayudado y estamos en un momento en el que solo tenemos que celebrar lo bien que están yendo las películas que estamos produciendo a mujeres. Y porque hay mucha controversia cuando hablamos del punto de vista de las mujeres y si las mujeres tienen o no una mirada. Yo digo, las personas, cada una tenemos una mirada, y las mujeres estamos educadas de otra manera porque ha sido así. La educación hasta hace bien poco, y aún todavía sigue habiendo colegios que discriminan hombres y mujeres y no dan la misma educación. Entonces, es inevitable que tengamos otra mirada y es inevitable que lo contemos desde otro punto de vista. Afortunadamente, las películas que están haciendo las mujeres están teniendo éxito y reconocimiento, pero si no lo tuvieran, no pasaría nada. Bienvenidos al club. ¿Cuántas películas de hombres hay que no tienen éxito ni reconocimiento? ¿Por qué hay que poner el dedo en las que no lo tienen de las mujeres? Cuando lleguemos al 50-50, pues ya, si quieren, medimos, pero de momento, no. Exactamente. Y siguiendo con la gente que habéis producido en El deseo, luego te pregunto ya por lo que ha sido producir Almodóvar, que es, bueno, son palabras mayores, pero es verdad que en El deseo habéis apostado por directores y directoras que después lo han petado. O sea, El espinazo del diablo, sí. Y ahora mira Guillermo del Toro con Frankenstein, con el Oscar, o Ales de la Iglesia, Acción Mutante, que también es una película en un momento donde no se producía ese tipo de cine. ¿Apostáis por ese tipo de cine? ¿Cómo recuerdas a estos dos tótems? Sí. A ver, la verdad es que Acción Mutante es la película más difícil que he hecho en mi vida. Creo que es la película más difícil que hemos hecho en nuestra vida, muchos de los que trabajamos en ella, porque desde que hubo que crear cada uno de los elementos que aparecen en esa película, inventarlos, hacer que funcionaran, desde las armas al platillo volante, a la nave espacial, a todo, ¿no? Más allá de todo eso, es que la primera decisión, que fue la de hacer Acción Mutante, después de haber visto Mirindas asesinas, que era el trabajo con el que Ales se acercó a nosotros,
por la mediación de Paz Sufrategui, que eran amigos y habían trabajado juntos. Y cuando leímos el guión, pensamos, merece la pena hacer este proyecto, pero hay que estar locos para hacer este proyecto. Y nos lanzamos porque yo creo que éramos conscientes de que esto, además de... esto es una aventura, el cine es una aventura, por supuesto la vida es una aventura, pero el cine más que nada es una aventura. Y el esfuerzo de creación que necesitaba esta película era tan excitante y nos pone mucho. La excitación nos pone muchísimo. Entonces nos lanzamos. Yo creo que es la película en la que más he llorado, no solo por la inseguridad, sino por el cansancio físico y también por el miedo a no cumplir con las expectativas. Después ya he perdido el miedo a las expectativas, ¿sabes? Pero en aquella el riesgo era tanto que tenía un poquito de pánico. Poquito y pánico creo que no es compatible, ¿no? Pero ahí estaba. Sí, ahí estaban las dos cosas. Y tanto Alex como Jorge Guerrica Echevarría son dos seres extraordinarios, cada uno con unas características muy diferentes, pero son dos personas excepcionales que para siempre llevo en mi corazón por todo lo que pasamos, por todo lo que hicimos, por lo que significó después. Yo creo que no se ha hecho una película como Acción Mutante en el cine español, por lo de ruptura que supuso con el tipo de cine que se hacía hasta ese momento. Y y por permitirme confirmarme a mí misma que podía con eso. Ojo, pues la verdad es que fue un antes y un después. Sí. Y decía lo de Guillermo del Toro, y mencionábamos antes a Lucrecia Martel. Uh-huh. También el cine latinoamericano, has mirado a esa parte. Sí. ¿Qué has encontrado últimamente en esos directores? Luego vinieron Relatos Salvajes, El Ángel, Atrapero. ¿Qué habéis encontrado en ese cine y en esas coproducciones? Que también entiendo que es otra manera de producir. Sí. Bueno, yo recuerdo cuando llegaron 9 reinas, El hijo de la novia. Hace 25 años ya. Ya, todo aquello, ¿no? Y en ese momento, mirar a Latinoamérica fue como un chorro de aire fresco. Queríamos llegar hasta allí, queríamos encontrar el camino, porque realmente levantar el teléfono y decir te quiero producir, pues bueno, es una fórmula, pero no era tan sencillo. Necesitábamos buscar compañeros de viaje allí. Entonces, el cine de Lucrecia nos acercó a Lita Stantley, que había sido su productora, y con Lita encontramos una aliada. Lita trabajaba con Matías Mosteirin, que a su vez trabajaba en Kramer y Sigma, que era otra compañía mítica en cuanto a las selecciones de sus producciones. A través de ellos, ellos eran como el brazo que te podía acercar a todos los directores, directoras que estaban allí y que sabían que ellos tenían el acceso directo, la manera de acercarse, y nosotros teníamos el prestigio, la fuerza económica y las ganas de hacer cine con Latinoamérica.
todos estos nombres que has dicho nos representan y las películas que hemos hecho con ellos tienen que ver con nuestra manera de ver el cine y la vida. El último verano de la bollita, de Julia Solomonov, es otra película a la que tengo muchísimo cariño. Tuvimos muy mala suerte ese año porque fue el año de Lucía Puenzo y XX y en el Festival de Cannes. Pero adoro el último verano de la bollita. Lo que vimos, a tu pregunta concreta, es una manera de mirar diferente y una manera de contar diferente. Vimos también que nuestra aportación podía hacer que películas que eran diminutas por los presupuestos latinoamericanos se convirtieran en películas que podían viajar. Y desde ahí hemos hecho todo ese camino. La última ha sido Sirat. Sí. Bueno, que también es, no sé si es similar a Acción Mutante, pero tiene muchas cosas. No sé lo de las raves, ¿cómo lo has llevado? La verdad es que no sabía nada de raves, yo nada, absolutamente nada. Y yo te he visto en fiestas en San Sebastián, pero sí, esos son más controlables. Sí, soy capaz, ¿eh? O sea, y meterme en una rave también. Pero no sabía nada, para mí era un mundo completamente desconocido. Y la verdad es que ha sido una sorpresa. Me ha encantado conocer por dentro a esas personas, el espíritu que les mueve, a los que he conocido, que son sobre todo los actores de la película, ¿no? Y ciertamente la película es muy compleja de rodaje. De hecho, esta película se empezó a preparar, Oliver quería haberla hecho antes que Okearde. O sea, imagínate desde hace cuánto tiempo la tiene en la cabeza. Buscar casting ha sido muy complicado. Ha habido un equipo de casting durante un año de rave en rave buscando, también reuniéndose con colectivos. Afortunadamente Oliver los conocía muy bien, conoce muy bien el espíritu que les motiva, sus objetivos, y tienen una comunicación muy fácil y muy directa. La comunicación con el mundo de producción la ha llevado Oriol Maimó, que es un productor catalán que ha hecho la dirección de producción de esta, con una paciencia y con unas ganas de que todo saliera bien que me ha conmovido, la verdad. Antes mencionabas cuando decides entrar en el cine, entrar en la producción, ese momento que te fascinan los rodajes. Bueno, ahora que te dan este premio, que repasa todos tus años de carrera, donde ha habido momentos, bueno, pues me puedo imaginar los Oscars, me puedo imaginar las escalerillas de Cannes, o sea, un montón de cosas. Pero claro, tú ahora dejas, entre todas las muchas películas, una nueva generación de productores, pero sobre todo de productoras, que te ponen a ti como referente. No sé si eso es lo más bonito, ¿no?, que pueden decir de una. Pues yo creo que sí, la verdad que sí. Es para mí una enorme responsabilidad cuando lo oigo, ¿no? Pero a la vez, si soy honesta, creo que he trabajado muchísimo, que lo que he hecho lo he hecho con tratando de ser lo más profesional posible, pero también lo más empática, también lo más consecuente. Creo que así debería ser un productor. Entonces, pues ser un referente es muchísima responsabilidad, pero 50 años puede que sean un aval, ¿no? Lo son. Sí. ¿Y ahora qué? Pues mira, tengo un poco una sensación de nueva etapa
aunque es como que no acaba de empezar, porque ahí seguimos trabajando para que Sirat llegue en esta carrera a los Oscar. La película de Pedro acaba de ser terminada, ya está Pedro con el montaje hecho. Madre mía, que eso está ahí. Sí, sí. Y entonces ¿sabes? Es como, bueno, estoy como desprendiéndome de una parte del trabajo a pie de obra, pero no quiero dejar de leer historias interesantes y pensar en que pueden ser hechas y buscar el camino para que se hagan. Creo en el poder de la cultura y del cine en particular. Creo que es el arte de estos 2 últimos siglos por excelencia que mueve y conmueve, y no quiero perder esa herramienta, aunque no la tenga yo entre las manos, pero creo que debemos seguir por ese camino trabajando. Iba a despedir la entrevista ya, pero llevas esa chapa, esa sandía de apoyo a Gaza, dices lo del cine como un arte comprometido, y muchas veces se dice que son los productores, son los agentes los que dicen a los artistas no hables, no digas. Yo creo que todos los directores que has producido han dicho, han hecho, se han posicionado y les ha ido bien. No sé si ese es el ejemplo de se puede opinar, se puede entrar en el mundo, se puede ser político en el cine que haces y eso no te impide tener una carrera o tener dinero. No sé si eso es una de las cosas ahora que hay tanto miedo, tanta censura, también importantes de tu legado, de alguna manera. Mira, creo que el compromiso con la justicia está por encima de todo. Como tú dices, la mayor parte de los directores y directoras con los que he trabajado tienen una opinión que manifiestan clarísimamente y les va bien. Yo creo que es mucho más honesto eso. Es mucho. Puedes tener gente que no piense como tú, pero eres un ingenuo si piensas que todo el mundo te va a querer y te va a dar la razón en tus opiniones. Sé lo más honesto que puedas contigo mismo. Y además, de verdad, no estamos, es un momento histórico en el que no estamos para disimular, estamos para reclamar, para pedir que las cosas cambien y para, a través de nuestras obras y de nuestras palabras, decir lo que es imprescindible que la sociedad oiga. Pues Esther García, enhorabuena y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Pepa. Yo espero que nos sigamos viendo mucho. Sí, por supuesto. Muchas gracias. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.